Bendiciones, bienvenido a tu programa Poder y Consejo con Pastor Sammy. Es un honor del corazón de poder invitarte y darte la bienvenida para estar aquí con nosotros una vez más. Quiero advertirte que este programa va a ser un programa muy intenso, va a ser un programa de liberación, de echar fuera el demonio de herejía. Quizás tú piensas, bueno, pues eso es algo que yo no he escuchado mucho, pero mira, mucha gente, en millones de gente, son afligidos por este demonio. Entonces quiero que aprendas en detalle qué es el demonio de herejía, de dónde viene el pecado y los deseos de la carne en cuanto a la herejía y cómo aflige a mucha gente. Quizás tú piensas, yo no hago eso, yo no practico la herejía. Entonces, ¿qué viene siendo eso? Eso es algo que casi ya no se escucha. Quizás lo escuchaste cuando dices la palabra hereje, escuchaste eso sobre la historia de, ¿verdad? En cuanto a la Inquisición. Entonces, mucha gente habla sobre cuando esos tiempos de ya antepasado quizás fueron ¿verdad? Cosas falsas que la gente decía de otra gente y se acusaban falsamente y ellos decían, bueno, eso era realmente una exageración y no es algo que debemos de considerar. Sin embargo, la palabra de Dios dice que sí hay el pecado de herejía. Sí hay demonios de herejía. Entonces, ¿cómo es que unas armas poderosas que los apóstoles nos dejaron se han perdido por muchos años? Y bueno, realmente no se han perdido, sino que mucha gente no las usa. Es como decir, nosotros sabemos de una medicina y ya casi no se escucha esa medicina porque tratan de usar otro método, pero una área porque no es accesible ya no se usa tanto, entonces usan otro tipo de medicina. Sin embargo, si algo ha sido comprobado en trabajar y que sea efectivo contra los demonios, pues vamos a usarlo como una medicina contra una cierta enfermedad. Entonces lo que quiero hacer es traerte una arma de Jesucristo que le dio a la iglesia de él, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo para pelear contra los demonios. ¿Y qué es una arma que le dio a los apóstoles? Y los apóstoles le dieron a la iglesia del Señor Jesucristo para combatir a los demonios y hace que los demonios sufran en agonía y salgan porque no aguantan, ¿verdad? Cuando uno repite esta arma que Jesucristo le dio a los apóstoles. ¿Qué es? Hoy sí te voy a decir muy claramente, si tú estás ahorita por una temporada de, vamos a decir, terapia porque has sufrido por un abuso ¿verdad? En lo oculto, estabas en un grupo que abusó de ti emocionalmente o psicológicamente, quizás tienes que hablar con tu pastor y con tu terapista para estar asegurado que ese mensaje sea para ti. Es un mensaje con mucha enseñanza, mucha Biblia, detalles de teología, pero a la misma vez espiritualmente vamos a hacer guerra espiritual y vamos a hacer una liberación al final de este mensaje. Es muy importante que escuches todo hasta el fin y ores conmigo para que seas libre. Si tú no estás sufriendo sobre eso, te garantizo que alguien en tu pasado sí lo sufrió y sí fue afligido. Entonces esas maldiciones, si no son quebradas, si no son rompidas, están allí dormidas. Es como una enfermedad de familia. Ahí está, no está, ¿verdad? No tienes que tomar medicamentos, no te está afectando, pero llegas a una cierta edad y quieres salir. Así está. Muchos antepasados practicaron cosas que eran herejías, practicaron cosas que eran diabólicas y nos afectan hoy en día. Nos afectan a nuestros hijos, entonces tenemos que saber qué es el espíritu de herejía. Entonces yo he llamado esta enseñanza y el tiempo de liberación, llama de los apóstoles atorchando demonios de herejía, atacando tu vida. Mira, antes de empezar, quiero muy claramente decirte, esto va a hacer que muchos se ofendan, pero te estoy pidiendo no te ofendas. Mejor desea ser liberado. De en de ofenderte, desea ser liberado. Infórmate. Si no estás de acuerdo conmigo, aunque sea, infórmate que es un punto de vista diferente en que tú no estás de acuerdo, pero está seguro de lo que tú crees es lo que sabes que es de la palabra de Dios. Si no, escucha, por favor, te estoy pidiendo en el nombre del Señor, escucha.
Gálatas capítulo 4 dice lo siguiente, en la Reina Valera, contemporánea. ¿Acaso me he vuelto enemigo de ustedes por decirles la verdad? Por favor, entiendan que no estoy aquí para insultarles, no estoy aquí para tratar de ser grosero y insultar su fe o la iglesia o su religión, pero lo que sí quiero estar aquí es estar aquí como un ministro del Señor Jesucristo y proclamar la verdad. La verdad nos hace libre y la verdad es de que hay un demonio de herejía que causa maldiciones de generación a generación en las familias. Porque los amo, les quiero decir esto. No les digo esto para insultarlos. Si pensamos diferente, aunque sea, entienda por qué no estoy de acuerdo sobre ciertas sectas y sobre ciertas religiones en que están opuestas a lo que Jesucristo le enseñó a los apóstoles enseñar a su santa iglesia. Mira, antes de empezar, quiero mandar un shout out a 3 personas muy lindas que nos están apoyando. Los primeros es una pareja. Hablé con la hermana esta mañana. Le hicimos los M&M's. Yo les dije los M&M's como los dulcecitos M&M's porque es Marty y María Juárez. Los conocemos mucho porque son padres de Lindsay Juárez, que estuvo en un estudio bíblico con mi esposa muchos años, un poco de años atrás. Entonces, muy gracias por acompañarnos, gracias por suscribir aquí en Poder y Consejo con Pastor Sammy. Mire, también hay otra que nos acompañó y también me la topé preparándome por ese mensaje, a la señorita Linda. Linda me la topé también y ella ahora nos está siguiendo, se suscribió a nuestro programa y ella pidió oración. Vamos a orar por ella y también por su hijo Jesse, que está en el ejército. Mire, la razón que les pido que nos ayuden y nos apoyen es porque es muy importante en el algoritmo pasar esta información y, como digo, esta enseñanza no la va a encontrar en ningún otro lado. Por favor, si nos está escuchando en YouTube, en Rumble, hay un botón muy importante que tienen que hacerle clic y háganle clic al suscríbeme y después denle un thumbs up que me gustó ese mensaje. Entonces, también estamos en podcast. Bendito sea Dios, bendito sea. Tenemos un equipo muy nuevo. Nos siguen ayudando. Miguel Ramón y Jaira Salazar nos están ayudando. Gracias por ayudarnos. Anteriormente, mi hijo Samuel Ángel también nos estaba ayudando con el editing, pero estamos expandiendo mucho. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos por el trabajo que nos están haciendo, pero también con el esfuerzo de mi esposa y yo y otros vamos a seguir proclamando el evangelio. Pero ¿por qué les pedimos? Búsquenos en Spotify. Ese es un podcast. Si se le hace más fácil, más cómodo estar escuchando los mensajes por audio solamente y luego después verlos, por favor háganlo. Si es podcast, si es YouTube o Rumble, por favor, háganle, suscríbeme. En Spotify, búsquenos en Spotify y busque Poder y Consejo con Pastor Sammy y hágale clic. Follow, por favor, que nos está siguiendo, es muy importante y nos dé una revista y dénos una palabra de positiva, de ánimo en cómo Dios está liberando su vida con esos mensajes. Ahora, a seguir adelante. Dios ha sido muy bueno con nosotros y por eso yo estoy aquí para decirle la palabra tal y como es, sin compromiso con el mundo. Muchos años atrás, en los años 1980, el doctor James Dobson, Santiago Dobson, empezó a hablar mucho y escribir mucho sobre tópicos que la iglesia estaba ignorando. Tópicos sobre la moralidad, tópicos sobre la sexualidad, tópicos sobre el aborto, tópicos sobre la política, porque los pastores no estaban hablando sobre eso. La iglesia no estaba hablando sobre eso. Hoy en día también tenemos un músico que se llama, que es del grupo Skillet, un grupo rockero cristiano. Y aunque muchos lo miran así como, ¿qué? ¿Cómo? ¿De dónde viene este señor que está diciendo? Está diciendo lo que muchos no quieren hablar. Oiga, muchas iglesias están en la historia de ellos, nunca hablan de la profecía, de echar fuera demonios, de sanidad, de la doctrina, la enseñanza de Dios. Hasta unos se atreven a decir, nosotros no creemos en doctrina. Entonces, ustedes no creen en lo que Dios dijo en su palabra, quisiéramos, y ahorita lo vamos a ver. Quizás tú estás en una iglesia que está atada por el espíritu de herejía. Tenemos que ver eso. Otra vez les digo,
Gálatas capítulo 4, de la Reina Valera contemporánea. ¿Acaso me vuelvo enemigo de ustedes por decirles la verdad? En ninguna manera estamos aquí para insultarnos, pero estamos aquí para traerle poder y consejo para que sean libres de esta atadura del enemigo que quizás está dormida, pero se quiere despertar y atar a su familia. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo de estar escuchando. Y Señor, quiebro toda atadura del enemigo sobre los que están escuchando este mensaje ahorita ya. En el nombre del Señor Jesucristo los declaro libre para entender lo que tu palabra va a hacer clara y traer libertad en el nombre del Señor Jesucristo. Traemos también bendición sobre Linda y su hijo Jesse, que está en el ejército. Bendícelos porque ella pidió una oración. Ahora tenemos mucha gente, cientos de gente orando por ella. Bendice a Linda y tráele bendición para que ella esté en tu perfecta voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Adelante. Mire, ¿qué fue la arma poderosa que Jesucristo le dio a los apóstoles para combatir con los demonios? Los demonios, cuando son confrontados en un rito de exorcismo, muchos de los demonios son confrontados con lo que se le dice el credo o los credos de la iglesia, específicamente el credo de los apóstoles. De allí viene la palabra creer. Creer, ¿qué es lo que creemos? Pues puedes creer en cualquier cosa. Yo puedo creer que una flor es Dios. No es cierto. Tú puedes creer cualquier tontera, pero no quiere decir que nomás porque lo crees es verdad. Entonces, lo que es importante es creer en qué estamos creyendo. Todos podemos tener fe, todos podemos tener creencia, pero lo podemos tener en la cosa equivocada. Jesucristo específicamente nos dejó qué creer. Y cuando Él nos dijo específicamente qué es lo que debemos de creer, eso los demonios están contra. Les trae agonía. Y cuando uno lo confiesa del corazón, les trae tortura y no quieren escuchar y los hace más débil para hacerlos más fácil para expulsarlo de una persona. Esa es una arma muy poderosa. Entonces, ¿de qué estoy hablando? El credo de los apóstoles. Mucha gente nunca lo ha escuchado. Mire, yo quiero decirle cómo yo llegué a escuchar esa palabra la primerita vez. Cuando yo era un adolescente, sé que muchos de ustedes piensan, bueno, pues como que todavía se parece a adolescente. No. Bueno, ya sé que traigo unas canillas por ahí, no soy adolescente. Pero mire, cuando era adolescente, mi tía me introdujo a un grupo rock cristiano que se llama Petra. Y Petra me encantó tanto que llegaron hasta hoy, lo voy a decir, mi grupo favorito de rock cristiano es Petra. Y Petra quiere decir piedra inmovible. Ellos tuvieron un álbum que dejaron salir que se llama Más allá de creer, Beyond Belief. Y en ese álbum había una canción que se llamaba Esto es mi credo. Entonces, al escucharlo me gustó mucho porque dice, yo creo en Dios el Padre, en Dios el Hijo, en Dios el Espíritu Santo. Yo creo que Dios va a venir otra vez. Y dije, wow, qué himno tan inspirado, pero como que hace ¿verdad? Un recape de todo lo que creemos en la iglesia. Dijo, wow, que es algo nuevo ponerlo así. Pero no era algo nuevo. Y al final del canto decían, eso es mi credo. Eso es mi credo, así en el estilo rockero. Entonces busqué, pues, exactamente qué es lo que quería decir esta palabra credo. Y al leerlo, pues miré, bueno, pues es lo que es de creer. De ahí viene la palabra creer. Pero ¿por qué lo estaban diciendo en esa manera? ¿De dónde venía? Al hacer un poquito de investigación, porque a mí me encantaba todo el tiempo aprender, yo iba en ese tiempo a una iglesia evangélica que casi no se estudiaba de los documentos o las enseñanzas de los apóstoles o las historias de los apóstoles en detalle de los fundadores de la iglesia. Entonces nomás se estudiaba la Biblia, pero ahí acababa. Y la Biblia es importante, es lo fundamental. Pero mucha historia pasó después del tiempo del libro de los Hechos.
y no lo estudiamos. Ahora, mira, al decirlo ya la gente se está poniendo un poquito, pues no, ese de qué está creyendo, debemos de creer la Biblia solamente. Espérese un poquito, no sea tan religioso porque mire, los espíritus religiosos más bien no son espíritus religiosos, son espíritus de herejía que no quieren que usted sepa y aprenda cosas. Vamos a aprender, ¿sí? En el nombre del Señor. Mire, empecé a estudiar y había un teólogo del tiempo del 1877 y se llama el hermano Philip Schaff. Él era un erudito teólogo del siglo XIX y él escribió los credos de la iglesia cristiana. Entonces, al escuchar esta canción de Petra, empecé a estudiar un poquito más de qué es el credo. Y descubrí que había varios credos en la iglesia cristiana, pero fundamental era inicialmente el credo de los apóstoles que Jesucristo le dio a los apóstoles para que enseñaran y creían, y como iglesia los hubiéramos estando hablando y diciendo como un grupo. Es decir, es como cuando uno la saluda y el respeto a la bandera de su patria. Entonces, no tenemos problemas como cristianos haciendo eso. ¿Por qué tenemos problemas dándole, verdad, respeto, lealtad a lo que la iglesia debe de creer? Específicamente lo que los apóstoles enseñaron. Porque yo no creo en los apóstoles, yo creo en Jesucristo, es lo que se escucha mucho. Yo no creo en una iglesia apostólica, eso no es de Dios. Yo creo en Jesucristo, no en los apóstoles. Pero la Biblia dice que Jesucristo fue el que le enseñó eso a los apóstoles y les dijo a los apóstoles, enséñenle esto a la iglesia. Entonces es vital saber qué fue lo que Jesucristo les dijo a los apóstoles que enseñaran. Vamos a ver. El hermano Schaff siguió diciendo, el credo es una regla de fe o símbolo o es una confesión de fe para uso público o una forma de palabras que establece con autoridad ciertos artículos de fe que los redactores consideran necesarios para la salvación o al menos para el bienestar de la iglesia cristiana. ¿Por qué estoy llamando a esto una arma contra los poderes demoníacos sobre su salud, la alma, espíritu, estabilidad mental, en la fe, seguridad o finanzas? Porque la palabra de Dios dice que hay varias armas para pelear con el enemigo. Ay, no, yo nomás conozco la armadura de Dios. Eso es todo lo que necesita. Bueno, es como decir en los salmos, a mí nomás me gusta el Salmo 23 y eso es todo lo que voy a leer. No, eso está mal. Si la Biblia tiene varias armas para luchar con el enemigo, oiga, qué tonto de nomás querer pelear con una arma. Es como irse a la batalla y querer pelear con un cuchillo de la cocina, cuando puede tener unas bombas atómicas, puede tener un helicóptero o puede tener un rifle que va a ser más poderoso que un cuchillito de mantequilla. Oiga, por favor. Claro, tiene un papel de cómo luchar, tiene un uso, pero también no haga de menos las otras cosas que Jesucristo le enseñó a los apóstoles a cómo combatir los espíritus malignos, especialmente el espíritu de la herejía. Mire, ¿no me cree? Vamos a ver la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente. Las armas, mire que la palabra es plural, quiere decir más de una. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Es decir, que tenemos más de una arma para pelear contra el enemigo y son divinas. Porque no le gusta, porque no es parte de su gusto religioso, no quiere decir que está mal. No quiere decir que nomás porque no es de su denominación, no le va a gustar y no lo quiere aceptar. Si Jesucristo nos la dio como una arma espiritual, úsela por favor, aprenda a usarla. ¿Por qué puede ser una arma para usar contra los ataques demoníacos a su vida y de los seres queridos? Mire, durante miles de años, los ministros en el rito de exorcismo recitaban los credos de los apóstoles, el credo de los apóstoles, y les traía tortura a los
que estaban endemoniados. Los demonios se hacían débiles. Y al hacerse débiles, como dije anteriormente, era más fácil echarlos fuera. No nomás eso, sino que también la gente que empezaba a creer, aunque creían en Jesucristo y seguían con herejías y tonteras y creencias culturales, creencias de los indígenas, por ejemplo, o las creencias diabólicas que vienen con el ocultismo o el espiritualismo, traen una maldición de pobreza, traen una maldición de enfermedad, traen una maldición de corrupción en la sociedad y violencia en la sociedad. Atacando este espíritu a la gente y al pueblo de Dios, si no hacemos nada, dejamos que la injusticia vaya creciendo, la superstición vaya creciendo. Pero si sabemos la armadura de Dios y peleamos con eso, traemos paz, tranquilidad y bienestar y salud y bienestar, que es lo que quiere hacer Jesucristo en las vidas. Quiere restaurar, quiere sanar y quiere liberar. Oiga, qué poderoso es eso, pero la cosa es que eso Jesucristo lo quiere hacer por medio de sus hijos, por medio de su iglesia. El credo de los apóstoles fue confesado por la iglesia primitiva, como le digo, también como confesión y estaba incluida en la confesión para ser bautizado en agua. Cuando uno se iba a bautizar en agua, antes de decir el credo de los apóstoles, tenía que también rechazar a las maldiciones del enemigo y rechazar al diablo mismo. El obispo de la iglesia de la región en cual estaba les pedía a los candidatos para ser bautizados, les pedían lo siguiente: rechazas a Satanás y todas sus obras y todas sus promesas vacías. Y los candidatos que se querían bautizar decían: sí, rechazo a Satanás. Eso está en la historia. Al rechazar a Satanás, entonces, como un grupo, ellos recitaban el credo de los apóstoles para afirmar que rechazaban a Satanás y estaban alineados con la creencia y la enseñanza, la doctrina de Jesucristo a la iglesia cristiana. Entonces, cuando los demonios escuchan el credo de los apóstoles recitando verbalmente por un cristiano con convicción de corazón, es un recordatorio verbal de que están siendo confrontados con alguien que es lleno del poder del Espíritu Santo y tiene al Dios mismo que dio esas palabras a los apóstoles y a su iglesia. Y no nomás eso, sino que son cristianos en hijos de Dios que han sido liberados por Cristo Jesús por medio del bautismo en agua y que son llenos del Espíritu Santo y están allí listos para combatirlos como la iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20 de la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, y eso la palabra enseñándoles es doctrinar, la doctrina, la enseñanza, a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Pero mire, Jesucristo le dijo a los apóstoles: enséñenles todo, a obedecer todo lo que yo les enseñé. ¿Y qué exactamente es lo que Jesucristo estaba hablando? Eso lo pudieron recapacitar los apóstoles en lo que se llama el credo de los apóstoles. Mire, porque si confiesas creyendo en tu corazón que lo que crees estás viviendo en contra de esos lo que están torturando tu alma, el espíritu y cuerpo, y te estás identificando con la doctrina, la enseñanza del Señor Jesucristo, entonces no pueden estar contigo esos demonios, porque los estás achazando con la verdad y las palabras del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Hablamos mucho sobre cómo eso es lo que mucha gente ora, lo que se le llama la oración de salvación. Mire, porque mucha gente dice: bueno, si vas a estar recitando el credo de los apóstoles
Eso como que se oye que no está bien, porque Jesucristo mismo dijo que si uno empieza a orar y nomás recitar cosas y no viene del corazón, no tiene nada de poder. Jesucristo quiere que oremos del corazón, no que andemos recitando algo que dijo alguien más o escribió alguien más. Miren, vamos a hablar sobre eso, pero déjeme enseñarle lo que estoy hablando. ¿Por qué es importante y qué es lo que Jesucristo estaba diciendo cuando estaba diciendo que no debemos de recitar las cosas así nomás? Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10 de la Nueva Versión Internacional. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, porque en el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Mira, tú sabes que lo que acabo de mencionar, esto es palabra de Dios. Pero en las iglesias no dicen, ahora repitan conmigo, Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10. No les hacen que repitan eso. Muchas iglesias evangélicas lo que hacen es, dicen, la oración del pecador, the sinner's prayer. Así es para que uno llegue a ser salvo. Oiga, pero la sinner's prayer no está en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia está Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. No la oración del pecador. Entonces, ¿de dónde saca uno la oración del pecador? La saca de Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Entonces, no podemos andar diciendo que la oración del pecador no sirve, porque sí sirve, está basada en la palabra. Entonces, el credo de los apóstoles es un resumen de lo que Jesucristo quiere que tú y yo como iglesia confesamos y creemos con virtud del corazón y lo digamos. Miren, aquí la palabra de Dios nos dice que para ser salvo uno cree con el corazón, pero nomás porque lo dice por la boca no quiere decir nada. Tenemos que creerlo del corazón, ¿verdad? Para ser salvos. Es lo mismo con el credo de los apóstoles. Es enseñanza de Jesucristo. Lo tenemos que creer del corazón y confesarlo con la boca. No tiene poder si no lo confesamos con el ardor y la llama del Espíritu Santo dentro de nuestro pecho y lleno de unción del Espíritu Santo. Tiene que significar algo que es algo real en nuestra vida y que es real y sale con unción. Mateo capítulo 6, versículo 7, ese es de la Biblia de las Américas. Dice, y al orar no uséis repeticiones sin sentido. No está diciendo Jesucristo que no debes de usar repeticiones, nomás dice, no lo hagas sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serían oídos por su palabrería. Eso no quiere decir que no es porque lo estás diciendo y diciendo y diciendo, va a llegar a ser. Lo que está diciendo Jesucristo es de hazlo con sentido, que lo sientas en tu corazón, que lo creas con todo tu corazón. Entonces, así como hablamos y decimos la confesión o la oración del pecador, es eficaz porque realmente lo decimos del corazón. Ahora, déjame decirte algo muy controversial, una observación muy controversial. Ahora miramos a muchos cristianos que llegan a ser cristianos y le dan la vida a Jesucristo según ellos, pero Jesucristo advirtió en Mateo capítulo 7, versículo 21, y ese es de la Reina Valera del 2015. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mucha gente cree que nomás porque dice Jesus, Jesus, Señor, Señor, Jesus is my Lord, el Señor es mi Salvador, y ya son salvos. Bueno, yo fui a la iglesia y yo repetí esa oración del pecador, ya estoy, es como una aseguranza, y estoy. Y ahí llegan a la gente y los evangelizan y andan por donde quiera orando por la gente y dicen, ándale, repite después de mí. Y la gente lo está viendo como, bueno, lo voy a decir porque ya me dejes en paz, porque estás medio curioso. Repite, Señor,
Reconozco que soy pecador. Reconozco que estoy apartado de ti. Reconozco que estoy apartado. Ven a mi corazón, ven a mi corazón. Hazme limpio, hazme limpio. Y uno, pues, ¿de dónde me enseñan? No traigo los zapatos sucios. Bueno, pero hazme limpio. Y soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Amén, amén. Y andan naciendo muchos hijos así, sin cuidarlos, cuando Jesucristo dijo en Mateo capítulo 28, no dijo ir a evangelizar, dijo ir y hacer discípulos. Si los ganas para el Señor Jesucristo, tienes que discipular, enseñándolos. No nomás decir, repite una oración, porque hay mucha gente que cree en Dios, pero no les sirve a Dios. No hace lo que Dios les pide que hagan. ¿Y saben lo que es? Están en peligro de repetir una oración así nomás a la tontera y no fue genuina del corazón y no son salvos. Entonces, en verdad, estar alegando que no debemos de repetir el credo de los apóstoles porque es nomás repetir tontería, no es tontería. Es palabras que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles que recitaran, que los pusieran juntos para que la iglesia lo recitara y supiera la iglesia qué creer. Pero la iglesia lo tiene que decir con todo el corazón. Así como también podemos repetir una oración para salvación y no ser sinceros, también quiere decir que el credo se puede repetir por miles de gentes y no ser sinceros. No tiene poder si no lo estamos haciendo con todo el corazón. Entonces, muchos lo que lo hacen, lo tienen que hacer del corazón y no así nomás a la ligera. Los que creemos en nuestro corazón, de veras que esto es palabra de Dios, entonces eso mismo, esa estrategia es para atacar al enemigo que está atacando a tu vida. Es para romper la actividad demoníaca y la maldición de tu vida y recordarle al enemigo que él está derrotado porque ahora estás aliado con el Hijo de Dios y esto es lo que el reino de Dios proclama y cree. Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21. Ahí vamos a seguirle un poquito más acelerado. ¿Listos? Ese es de la Reina Valera 1960. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iros, contiendas y disensiones. Herejías, aquí está la palabra grande, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. O sea, si practicas cualquiera de estas cosas, no vas a heredar el reino de Dios. Entonces, si alguien te ama realmente, y estoy aquí para enseñarte el amor de Dios, al amarte no puedo ignorar que tú estás en peligro y quizás yo estoy en peligro de no entrar en el reino de Dios si estoy practicando tales cosas. Si esas cosas me pueden apartar de Dios, yo no las quiero practicar. Y tengo que ser amoroso para informarte y decirte, no los hagas, eso está mal. Y cuando nosotros hablamos sobre las obras de la carne, todo el tiempo la gente piensa del sexo, ¿verdad? De la lascivia, de pleitos, del coraje, bueno. Y pensamos que esos pecaditos son iguales, pero no son iguales. Todos te pueden llevar al infierno. Pues el pecado es el pecado, ¿no es cierto? Porque mira, ahí en el versículo 21 también habla sobre las envidias. Es muy envidioso, sí, ayúdame, pero pues todos tenemos nuestras debilidades. Pero enseguidita de envidias, en el versículo 21 de Gálatas 5, dice homicidios. Oiga, no me puede decir que el homicidio es lo mismo que las envidias. ¿El pecado es el pecado, pastor? Pues claro que sí, el pecado es el pecado. Pero si la homicidia trae una tragedia y trae una consecuencia muy severa a la vida tuya y a la vida de otra gente, tengo que amonestarte qué es la homicidia y cómo es que debemos de parar la homicidia en nuestra comunidad, en nuestra sociedad y en tu vida. La homicidia puede ser una maldición sobre la vida también.
Pero mira, esas son obras de la carne, pero aquí en el versículo 20 quiero poner atención sobre la palabra herejías. Mire, al principio dije el demonio de herejías. Bueno, entonces, ¿es demonio o es obra de la carne? Si es obra de la carne, entonces no es demonio. No, créamelo. Hay demonios de envidia, hay demonios de pleitos, hay demonios de idolatría, hay demonios del sexo inmoral, pero también son obras de la carne. Hay demonios que la especialización es de sacar y tentarte en cuanto a estos pecados y las obras de la carne. Entonces, la herejía es un pecado, una obra de la carne que casi nadie habla sobre la herejía. ¿Qué viene siendo la herejía? Mira, hay un diccionario bíblico que aquí a mí me encanta usarlo. Se me hace muy fácil usarlo, es entendible, pero es profundo a la misma vez. Se llama el diccionario Strong. El diccionario Strong le da un número a cada palabra y la define en detalle. La palabra herejía es en el número y los números están para que usted lo pueda verificar a ver si el pastor Sammy anda diciendo la verdad o no. Entonces búsquelo, por favor. Mire, la palabra herejía viene del número o tiene el número G138. G138. Y viene la palabra griega que está en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que fue escrito en el griego. Y está escrito, y la palabra que se usa, y la palabra que se usa en esa epístola es hairesis. Es de allí viene la palabra herejía. Y el sentido original es de que es una desunión. En crear una secta y desunirte de lo que está establecido por el Señor Jesucristo. El diccionario Webster dice que es en detalle hasta más una opinión o enseñanza, doctrina, práctica contraria a la verdad o a las creencias o normas generalmente aceptadas por la iglesia del Señor Jesucristo. Creer lo incorrecto puede traer una debilidad a nuestra carne y atraer ataques del enemigo a nuestra vida y a nuestra familia. Mira, Gálatas capítulo 4, otra vez te lo quiero repetir. ¿Acaso me he vuelto enemigo de ustedes por decirles la verdad? La cosa es que ese demonio y esa obra de la carne nunca han parado de existir. Entonces alguien tiene que hablar porque está causando millones de tragedias en este mundo. La herejía trae millones de casualidades en que la gente cae en la pobreza por medio de esas herejías. La gente cae en una muerte temprana, que pudieran vivir muchos años más, pero la herejía trae maldición de enfermedad, maldiciones sobre la vida y trae muchas cosas terribles. Mire, por favor, si no me creen, hablen con la gente ministros que están expertos y han tenido mucha experiencia en cuanto al exorcismo y le van a decir cómo muchos exorcismos en cuanto a la herejía traen maldiciones también en lo físico. Por eso es importante. Si no fuera algo que alguien, por cualquiera persona quiere hablar, por eso estamos aquí para enseñarles tal y como es una cosa muy severa. Está pasando. Por favor, compartan este mensaje. Si necesitan ayuda, por favor, contáctenos. Mándenos un correo electrónico. Es importante saber quién es usted y que ustedes nos sigan siguiendo aquí en esos mensajes para poder traerle administración a su vida y libertad. Mire, simplemente mucha gente dice, bueno, pues ¿cómo sé que yo estoy sufriendo sobre esto? Hay frases comunes, muy comunes, en los que están sufriendo esto. Los que sufren de las obras de la carne de herejía o que son atados por un espíritu de herejía, un demonio de herejía, tienen frases muy comunes que dicen lo siguiente: simplemente ya no lo siento, no me siento conectado a las cosas de Dios. No me siento conectado a la iglesia. Acuérdate, la palabra original de herejía quiere decir que eres desconectado.
Y mucha gente que empieza a sentirse que ya no está conectado con la iglesia, que no está conectado. ¿Qué es lo que te está desconectando? Si dices simplemente ya no me siento conectado a las cosas de Dios, ya no me siento conectado a querer ayudar a la iglesia, estoy cansado, ya estoy cansada. O a veces, sin embargo, tú estabas muy emocionado, muy emocionada, está yendo a la iglesia, pero ahora ya no te llene del corazón. O a veces haces excusas para no ir a la iglesia, pero andas de voluntario haciendo cualquier cosa en el trabajo y hasta en tus días libres ahí andas haciendo cosas en el trabajo. Si vas a conciertos, vas a cenar, pero no puedes ir a la iglesia porque te puede caer una enfermedad, estás mal. Si vas al trabajo y andas allí en el tiempo de comida, sentándote con todos y quitándote el cubrebocas, pero allí respirando todos los virus de los demás, pero no quieres ir a la iglesia donde no están comiendo y andas, se puedes cubrir si quieres, pero te sientes desconectado de las cosas de Dios. Quizás tienes un espíritu de herejía. ¿Por qué? Porque la herejía te empieza a quitar, a aislar, para que el enemigo te pueda maldecir y ya no tengas a nadie con quien confiar y te pueda ayudar. Mira, si alguien viene y empieza a hablar sobre una revelación nueva que está fuera de la palabra de Dios y te dice, yo tengo una nueva revelación que Jesucristo también tiene a alguien que también le puede ayudar a Jesucristo. Jesucristo no necesita ayuda, Jesucristo es el Salvador. Eso. O si empiezas a creer en gurús de la nueva era, espiritistas, hechiceros, brujería, adivinaciones, las cartas, y empiezas a tener una tendencia de empezar a creer cosas que son tonteras, pero tú sabes que están mal, pero todo el tiempo te atraen, mira, eso está mal. Mira, hasta dentro de la iglesia estamos viendo esta tontera, porque nadie habla sobre el espíritu de herejía. Hay un ministro que hasta fue llevado al juicio, al juzgado. Y delante de un juez tuvo que dar respuesta porque un adivinador lo llevó ante el juez porque le estaba robando todos los pronósticos de este adivinador o esta adivinadora y diciendo que era profecía. Y allí muy emocional el Señor me está diciendo, siento la presencia. Y estaba echando mentiras, estaba diciendo todo lo que ese adivinador estaba diciendo. Oiga, yo no estoy en contra del movimiento del Espíritu Santo. Pero si esta persona te está aislando fuera de la iglesia y te está trayendo a donde no tienes cobertura espiritual, no es de Dios. Te está moviendo y te está aislando para empezar a creer en cosas que están contra lo que el Señor Jesucristo estableció. Es herejía. Mira, nosotros no estamos contra el poder profético, el ministerio profético. Tenemos un programa que se llama Los Profetas Reales y un ministerio profético sincero. Por favor, búscalo con la profeta Charlene Ramírez. Búscalo, allí lo tenemos disponible. Es una enseñanza muy profunda y un testimonio muy profundo. Pero por favor te pido que no seas distraído con falsos profetas o gurús que están enseñando cosas contrarias con la palabra de Dios. Mira, muchos de ustedes no tienen tiempo de ir a la iglesia, pero ahí andan yendo a actividades y convivios que son de espiritistas. Eso no es de Dios. Mire, si usted cree en Dios, pero no cree en su iglesia o en ir a la iglesia, eso ya ha sido empezar muy común. Puede estar bajo el hechizo de un demonio de herejía o estar en la carne y la carne está manifestando la herejía. Usted empieza a tratar de pensar de que usted puede tener su propia dogma y hacer su propia creencia. Bueno, ¿quién es ese pastor? ¿Quién es la Biblia? Yo creo en Dios, pero yo no creo que Dios va a mandar a alguien al infierno. Un Dios bueno y santo no va a hacer eso a la gente. No nos va a mandar al infierno. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara que el infierno existe. Ese pastor está diciendo que yo no puedo estar viviendo con esta persona, mi pareja, y me tengo que casar por la iglesia. ¿Está loco? No, yo puedo vivir con cualquiera persona que quiero.
No, la palabra de Dios dice que ustedes están viviendo en adulterio y fornicación. Arrepiéntase y hagan las cosas mal. Bien, no mal. Échela para afuera y ustedes hagan las cosas bien. Pues ya tenemos hijos, entonces cásense. Pues es que ya tengo 5 otras, entonces ¿con quién anda? Va a decidir porque no puede andar con todas. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a esas cosas. Pero todos, porque queremos hacer nuestra propia acomodación con nuestro pecado, empezamos a hacer nuestras propias creencias y nos alejamos de las creencias y las enseñanzas del Señor Jesucristo que Él dejó en la iglesia. Miren, si su influencia cultural lo impulsa a comprometer o a permitir o practicar cosas que son de naturaleza ocultista y valora su expresión cultural por encima de la palabra de Dios, puede estar bajo una maldición o un maleficio espiritual de herejía. Gálatas 5:1 claramente menciona que cuando comprometemos la gracia de Dios por la influencia cultural, Pablo dice rotundamente, es una ignorancia voluntaria y debido a que estemos hechizados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Permitir esto y aceptar esto de herejía por hecho de que es de que uno está atado por maldiciones de generación. Y las generaciones quieren aceptar enseñanzas falsas, aunque son contrarias con la fe cristiana. Entonces, si no queremos equivocarnos, sepamos exactamente qué es lo que Cristo Jesús enseñó. Porque es lo que Él dejó con el credo de los apóstoles y vamos a defender como una iglesia cristiana junta qué es lo que Jesucristo enseñó. Entonces, ¿por qué es de que eso es una arma poderosa? Primeramente, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, esa es la versión Dios habla hoy. Pues la escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire, usted y yo no le podemos instruir a Dios. Para andar diciendo, mire, yo no creo que Dios será algo así, o yo no creo que Dios haría algo así si su palabra lo dice. Tú ni yo somos nadie para andar diciéndole a Dios qué es lo que debe de hacer y qué es lo que debería de decir o no. ¿Qué es lo que el cristiano debe de creer o qué es lo que la iglesia debe de creer o no? Debemos de creer lo que Dios dijo, la palabra de Dios es lo que dirige nuestra mente. Tú quieres saber no equivocarse y estar bien y luchar contra los demonios, tienes que tener la mente y el corazón de Cristo. ¿Cómo vamos a saber eso? Pues saber qué es lo que Jesucristo dijo. Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20. Esa es la Nueva Biblia Viva. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Miren, por eso es importante saber qué es lo que Jesucristo, ¿por qué sigue diciendo Mateo? ¿Por qué dice, porque quiero que lo aprenda y lo tenga de corazón. ¿Qué es lo que Jesucristo le dejó a los apóstoles? Bueno, ¿qué es el credo de los apóstoles? Se los voy a leer. ¿Están listos? Pongan atención. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Descende allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Los demonios odian la verdad porque Jesucristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Mire, en cuanto a los exorcismos, muchos demonios empiezan a ser groseros
y empiezan a hacer blasfemias contra el nacimiento del Señor Jesucristo de la Virgen María. ¿Por qué? Porque las primeritas herejías eran atacar que Jesucristo era divino, que era Hijo de Dios, que era Dios mismo, la segunda persona de la Santa Trinidad. Entonces los demonios atacan que Él fue nacido de la Virgen. Y allí empezaron otras cosas como que, no, Jesucristo se casó con María Magdalena, que también era un apóstol. Mira, lee este libro, créele a este libro. No, yo voy a creer la palabra de Dios. Yo voy a creer lo que Jesucristo enseñó en la iglesia por miles de años. Mira, no creo que Dios va a dejar que la verdad esté establecida por miles de años y luego de repente todos dijimos, ay, cómo lo teníamos muy mal. Entonces, cuando empezamos así, es que ya hay una nueva salvación. No, no hay una nueva salvación. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Jesucristo, las palabras de Dios nunca han cambiado, han sido las mismas. Entonces los demonios atacan la verdad. Y cuando uno empieza a decir la verdad que Jesucristo fue nacido de la Virgen María, lo odian. No les gusta escuchar eso los demonios. Cuando escuchan que Jesucristo es divino, odian que es Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando piensan a escuchar que tenemos la obra y la gracia del Espíritu Santo, lo odian porque no pueden creer que nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para echarlos para afuera de la persona que están atacando. Cuando hablan, cuando nosotros confesamos que Jesucristo murió en la cruz, pero al tercer día resucitó, lo odian. ¿Por qué? Porque es la destrucción, la victoria de Jesucristo sobre los demonios, la muerte y el infierno y Satanás mismo. Cuando escuchan que nosotros creemos en una iglesia unida, lo odian porque el espíritu de herejía nos quiere aislar para no estar juntos. Y al estar juntos como un ejército podemos combatir al enemigo y echarlo fuera. Jesucristo nos dejó esa verdad. Cuando lo declaramos de corazón, no nomás de repetirlo, no es porque lo estamos repitiendo, pero cuando lo declaramos de corazón, entonces allí es cuando los demonios tiemblan. Es una arma contra los demonios. Ahora sí quiero decir algo muy importante. Vamos a aprender, vamos a decirlo tal y como es. Vamos a aclarar las cosas. ¿Está listo para aprender? ¿Está listo para ser exhortado, para aprender y ¿verdad? Tener un reto? No nomás un estudio leviano. Vamos a aprender y ser liberados, no se ofendan. Miren, cuando yo era joven empecé entonces a aprender mucho de estos credos. Empecé antes de ir a la iglesia, yo me preparaba, me levantaba muy tempranito y me puse a planchar mi ropita y la preparaba para ir bien vestido a la iglesia. Y en el televisor había un ministro que ahí salía, un ministro metodista. Y los servicios allí estaban. Entonces, pues era interesante porque yo venía de una iglesia evangélica y al escuchar una iglesia metodista dije, pues a ver cómo son. Son hermanos en Cristo, ¿verdad? Pero pues son diferentes. Y ellos empezaron a recitar el credo de los apóstoles. Y dije, wow, lo están recitando. Pero llegaron al punto donde se dice, creo en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Amén. Ahí acabaron. Pero como que estaba planchando y no ponía tanto atención. Dije, pues voy a poner un poquito más atención. Entonces la semana que vino después, entonces le puse más atención y hablaba sobre el poder del Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu Santo. Evangélicos les encanta el Espíritu Santo. Amén. Y todavía creo en el poder del Espíritu Santo. Todo creyente, de acuerdo con lo que enseñó Jesucristo, debemos de creer en el poder del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es esencial. Pero entonces, en la parte que se dice, creo en la Santa Iglesia Universal, ellos en inglés o en español lo van a decir así, creo en la Santa Iglesia Católica. Me pasó un escándalo, ya mero quemaba mi camisita, ¿verdad? Que estaba planchando ahí. ¿Cómo que una iglesia? Pues son metodistas, porque están diciendo que creen en una iglesia católica.
la Santa Iglesia Católica, pero son metodistas. Entonces yo hablé con un ministro de donde yo conocí allí en la iglesia evangélica y me dijo, mira, la cosa es de que el anticristo está preparando a las iglesias a que se unan para estar unas y el anticristo va a estar en control de las iglesias. Entonces todas las iglesias van a estar bajo la iglesia católica romana. Eso fue una respuesta tonta y errónea. Estaba muy mal. Porque eso no es lo que los metodistas han estado diciendo por miles de años. Eso no es lo que los presbiterianos han estado diciendo por miles de años. Tampoco a los anglicanos que no son, los ortodoxos que no son parte de la iglesia de Roma. Pero, sin embargo, la iglesia de Roma está diciendo, nosotros somos la única iglesia, la iglesia católica romana. Pero la cosa es que la palabra, vamos a aprender. No apaguen, aprendan. No se ofendan, sean liberados. La información es importante. La palabra católica quiere decir universal. Y mire, yo le estoy diciendo la verdad. No quiero hacerme su enemigo por decirles la verdad. Les quiero informarles la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y la verdad nos va a hacer libres. Vamos a salir de ignorancia religiosa. Porque mira, muchos de los que están diciendo, yo no soy religioso, yo soy espiritual, yo no soy religioso, yo soy hijo de Dios, yo tengo una relación con Jesucristo, yo no creo en todas esas doctrinas y dogmas. Aunque tú dices que no eres religioso, estás atado por un espíritu de religión, un espíritu de herejía, porque no estás deseando aprender lo que Jesucristo dejó para que los apóstoles nos enseñaran. Mira, la palabra católica quiere decir universal. No estoy diciendo que tú tienes que estar debajo del Papa, por favor. No estoy diciendo eso. La misma Iglesia Católica, y yo lo voy a decir, está mal porque en decir que todos tenemos que ser católicos romanos no es verdad. Al decir católico romano está mal. ¿Por qué? Porque la palabra católica es universal. Al decir romano, tienes que ser romano, ya no eres universal, porque no todos de la iglesia somos romanos. La misma iglesia primitiva tenía obispos en diferentes lugares. Tenía Santiago en un lugar. Hasta Tomás llegó a estar en la India y era obispo allí en India. Los apóstoles tenían iglesias en diferentes lugares y los apóstoles al morir dejaron otros obispos encargados en esas áreas. Pedro estaba en un lugar. Pablo estaba en otro lugar. Hacen la misma palabra. Pablo nos escribe en las epístolas que los cristianos empezaron a tener a contiendas. Y yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas. ¿Por qué? Porque se estaban haciendo en sectas. Y Pablo dijo, no, todos somos de Cristo. Somos una iglesia universal. Entonces, yo prefiero usar la palabra universal para no ser controversial. Pues la cosa es que eso también puede ser comprometiendo un poquito más. Y déjeme decirle por qué. Muchos de nosotros usamos la palabra bautismo. La palabra bautismo es la palabra griega para ser sumergido en agua. Pero es un acto religioso que Jesucristo nos dijo en Mateo 28 que debemos de hacer. Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38 también dice que debemos de ser arrepentidos y bautizarnos por la remisión de pecados. Es decir, ser sumergido en agua. Pero si somos sumergidos en agua, ¿por qué no decimos, bueno, ya fui sumergido en agua? ¿Ya te sumergiste en agua? Creemos en la sumergión de agua. Entonces, oye, no, como iglesia, por miles de años hemos usado la palabra ha sido bautizado. Y eso ya es común saber que la palabra bautismo quiere decir ser en las aguas bautismales. Porque también distinguimos la palabra de bautismo en agua con el bautismo en el Espíritu Santo, de ser sumergido en el Espíritu Santo y ser sumergido en las aguas bautismales. Pero no decimos, soy sumergido, no, soy bautizado. Entonces, si la palabra le escandaliza, es porque se ha usado la palabra muy mal. Por ejemplo, la palabra hoy en día, ojalá que cambie, pero hoy en día la palabra gay. La palabra gay en un momento, originalmente, es una palabra en inglés que significa ser muy gozoso.
Oiga, eso no tiene que ver nada con la orientación sexual de tener una atracción con el mismo sexo. Eso no está bien. La palabra de Dios no quiere decir que porque andas en el pecado debes de ser muy feliz. Es la palabra original no va con el sentido que le estamos hoy. Entonces la palabra católica ha sido usurpada para que nosotros pensamos tiene uno que estar bajo el Papa. Eso está muy mal. La palabra católica quiere decir universal. Pero ¿por qué te doy esos detalles? Ay, hermano, porque se fue mucho en detalle, porque es importante. Porque la ignorancia nos ha sido estar separados. Seas pentecostal, carismático, bautista, presbiteráneo, metodista, anglicano, ortodoxa o no ser de ninguna denominación o la Iglesia de Cristo, la Iglesia de Cristo de Dios en Cristo Jesús, apostólico, lo que sea. Debemos de estar unidos porque todos somos de Jesucristo. Mira, otra vez. No quiero que decir como Pablo, ¿acaso me he vuelto en enemigo de ustedes por decirles la verdad? Los demonios quieren que estemos desconectados y empezar una nueva secta que es contraria con lo que Jesucristo ha enseñado. Mira, muy brevemente quiero decirte la historia de alguien que hizo eso. Y otra vez te lo digo con mucho respeto. Hubo un hombre, José Smith, que empezó una religión. Y él, estoy hablando de la iglesia metodista, porque es lo que yo, como aprendí de los credos. No, yo no soy metodista. Pero hubo un hombre Joseph Smith, que se alió más a los metodistas de su tiempo. Pero la cultura de él se aliaba mucho a practicar ciertas cosas que iban contra lo que la palabra de Dios ya ha establecido. Mira, no pares ese mensaje en el nombre del Señor Jesucristo. Te pido, no estoy aquí para insultarte, ofenderte, estoy aquí para liberarte. Si piensas diferente, está bien, pero escucha, es importante entendernos por qué no creemos igual. José Smith entonces empezó a practicar, él ya practicaba porque su familia le gustaba practicar el ocultismo. Y ellos tenían piedras de magia que parecían como que eran de vidrio. Y le decían el que le mira a las piedras de vidrio. Y él usaba esa magia negra para defraudar a mucha gente de su dinero. Y llegó un tiempo que llegó a la cárcel. ¿Por qué? Porque él estaba defraudando a mucha gente. Pero él tuvo una visión en cuanto él creó que Dios el Padre y Dios el Hijo se le revelaron y otro ángel se le reveló y le dijeron que no se unieran las iglesias. Entonces él habló con el ministro, el ministro metodista, y le dijo, tú estás mal, arrepiéntete de esta herejía y vuélvete al Señor Jesucristo. Él no lo hizo. Al contrario, se alejó. Ahora, ¿qué es lo principal de la herejía? De estar, ¿qué? En desunión. No estás unido a la iglesia. Se desunió, se alejó. Y alejarse, lo que pasó es de que entonces ya no estaba unido a oír la palabra de Dios. Pero todavía seguía en su pecado de practicar la magia negra y defraudar a la gente. Mira, Mateo capítulo 16, versículo 18, dice lo siguiente. Ese es Jesucristo. Esa es de la versión NBV, la Nueva Biblia Viva. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. La cosa es de que, acuerdo con Joseph Smith, Dios el Padre le había dicho que ya ninguna de las iglesias estaban bien. Que la iglesia verdadera se había perdido por ya miles de años. Pero aquí Jesucristo dijo, yo estoy estableciendo mi iglesia y nunca los poderes del infierno podrán prevalecer contra ella. Lo que Joseph Smith estaba diciendo contradicía las mismas palabras de Jesucristo. Que el diablo y el infierno nunca iban a poder acabar con la iglesia.
Pero acuerdo con Joseph Smith y lo que el ángel le vino a decir y lo que Dios el Padre y Jesucristo le dijeron es que la iglesia sí paró de ser. Ahora, eso contradice lo que Jesucristo dijo de su iglesia. Lo que Jesucristo fundó era la iglesia y nada podía matar la iglesia. Pero Joseph Smith siguió en su pecado. Mire, Gálatas capítulo 1, versículo 8 y versículo 12 de la Nueva Versión Viva. Dice lo siguiente: que la maldición de Dios caiga sobre cualquiera, sea uno de nosotros o un ángel del cielo que les predique otro medio de salvación que el que los hemos predicado. No los recibí ni aprendí de ninguna persona, sino que fue Jesucristo mismo quien lo enseñó. Pero mire lo que Pablo aquí está diciendo. Si alguien viene con alguna revelación diferente de lo que Jesucristo ya dijo, no le crean. ¿Por qué? Porque es una maldición que llega. Ahora, acuérdense lo que les dije. Este demonio de herejía viene con una maldición. La maldición de herejía era contra Jesucristo. Pero aquí Joseph Smith lo aceptó. La brujería que andaba haciendo lo aceptó. Hasta llegó a ir a la cárcel por eso, por defraudar a tanta gente. Mire, él empezaba a defraudar a la gente que le decía: hey, yo les puedo decir dónde hay tesoro enterrado. Y llegó a la cárcel por eso. Mucha gente le dijeron: eso no es cierto, lo estamos negando, eso no es cierto, no hay evidencia para eso. Sin embargo, en 1971 surgió evidencia que sí había sido encarcelado Joseph Smith, el hereje, por andar diciendo estas cosas. Fue un hombre, Peter Bridgman, que puso cargos contra Joseph Smith. Cuando esto pasó allí, entonces fueron a la investigación, más de 7 testigos, y la evidencia llegó a que él fuera encarcelado. Albert Neely, en el condado de Chenango, ordenó que este hereje y ocultista compareciera ante el tribunal, y el agente Philip Dezeng llegó a cabo una orden de arresto contra Joseph Smith en el año 1826. Entonces, nadie quería aceptarlo, pero como digo, en 1961 y 72 salió mucha información en cuando investigaron en la cárcel los papeles y los archivos de las cárceles de donde él estaba, y encontraron los papeles que sí fue él condenado y fue encarcelado. Mire, lo que le estoy diciendo es de que esto fue comprobado, que él, practicando la herejía, practicando la hechicería, llegó a la cárcel. Pero no llegó porque estaba siendo mártir, sino al contrario, porque estaba practicando mentiras. Y fue maldecido por el enemigo, y ahora millones de gente están creyendo algo que es contrario contra el credo que Jesucristo le dejó a los apóstoles. Miren, el credo de los apóstoles nos trae 3 poderosas armas que le dan miedo al enemigo. Primeramente, identifica al demonio, al diablo, que no puede leer la mente de los creyentes. Sin embargo, puede ver las acciones de la gente y puede escuchar sus palabras. Lo que usted cree desde el corazón del mismo Cristo Jesús, el nacimiento virginal y la deidad de Jesucristo, le trae terror al enemigo y lo hace débil. El bautismo en agua, que él lo mira, y el rechazo de Satanás por el bautismo y el perdón de sus pecados, lo identifica y lo une a Jesucristo. Hasta en los tiempos antiguos los cristianos recibían un nombre nuevo, porque es el nombre cristiano que lo identifica en el ser hijo de Dios. Número 3, trae dolor y castigo a la presencia de los demonios, porque odian la verdad de Dios hablada. Cuando nosotros hablamos la verdad de Dios con convicción, les trae tortura y los hace débil. Y el poder y la atadura de los demonios sobre la vida de un individuo se hace débil cuando confesamos la verdad que Jesucristo enseñó por medio de la doctrina a su iglesia. Es la armadura de Dios
En este punto sí, porque la armadura de Dios dice que parte de la armadura de Dios es el cinturón de la verdad y el escudo de la fe. Para confesar estas virtudes del credo de los apóstoles es la verdad de Jesucristo y la creemos con el escudo de la fe. Ahora, en este punto es un punto muy esencial, muy importante, porque vamos a hacer una oración para quebrar la maldición y liberarte del demonio de herejía. Si quizás no, tú sabes que no estás endemoniado con un demonio de herejía, pero estás atado a la obra de la carne y tienes una tendencia de buscar cosas que no son de Dios y aliarte con esas cosas, de andar aliarte con la verdad, no seas como José Smith. Vas a ser engañado. Mira, ahorita hay un movimiento donde no están creyendo y están trayendo dudas sobre la palabra de Dios. Dicen en cuanto a la moralidad, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a hasta la política. Oiga, mire, hay gente ahorita que dice, yo estoy hablando de los metodistas, hay una hija de alguien que fue candidata para ser la presidenta de los Estados Unidos. Y ellos crecieron en la iglesia metodista. Y ellos se salieron de la iglesia metodista porque no pudieron aceptar cómo el pastor estaba hablando sobre que la vida de los niños es inocente y la debemos de cuidar y defender, especialmente los niños dentro del vientre de la mamá. Esta familia es muy conocida políticamente y empujan mucho el aborto y la muerte y el asesinato de los niños en la vientre de una mujer. Y mucha gente votó por la manera cultural, porque dicen, bueno, yo quiero ver a una mujer que esté de presidente en los Estados Unidos, que sea la primera vez que una mujer viene a ser presidente de los Estados Unidos. Y el otro hombre me cae muy pesado como habla, pero esta mujer ya tenía experiencia con su esposo en empujar en la política maneras para hacer más accesible la muerte de millones de niños. Y como cristianos, mucha gente dijeron, vamos a votar por ella porque nos gusta más. Vienen a nuestra iglesia, vienen a visitar las iglesias, pero se van y nunca vienen para atrás. Oiga, te están comprando tu voto. Y como iglesia, no debemos, de nomás porque alguien viene a la iglesia, votar por ellos. Vamos a ver realmente qué es lo que han hecho, aunque caigan mal o hablen mal en cuanto a la política, qué es lo que vamos a apoyar. Bueno, el apoyar a una mujer así, te lo voy a decir tal y como es. Para mí, eso estaba mal. No es que yo lo hice, pero millones de otra gente dijeron apoyarla y eran gente de fe. Óigame, eso está muy mal, porque por la cultura se aislaron de la palabra de Dios y lo que aconsejaban muchos maestros de la palabra de Dios, que dicen, esta acción es malvada y trae una maldición al pueblo. ¿Por qué? Porque trae una maldición de muerte por asesinar a los niños inocentes. Sin embargo, mucha gente votó por ella. Porque se aislaron de la verdad. Por la cultura se aislaron para creer en una persona, un personaje que estaba inculcando la muerte y la pensalidad. ¿Y por qué digo el pensar? Porque empezar a hacer esto en lo natural, en la educación, empieza a cambiar los corazones, en que no tenemos que creer la palabra de Dios y qué es lo que la palabra de Dios dice en cuanto a las criaturas inocentes. Pero mira, es tiempo de orar. Es tiempo de ser liberados. Si te sientes no a gusto, es porque ya los demonios te están tratando de que apagues este mensaje y no seas liberado. Te estoy pidiendo ahorita, por favor, acaba de escuchar este mensaje y esta oración para que seas liberado o liberada. Si estás en una situación donde no puedes ser liberado ahorita, si estás en la carretera, estás en el trabajo, no estás en una área privada, te voy a decir esto ya.
de todos modos los demonios van a reaccionar. ¿Por qué? Porque los demonios reaccionan a la verdad. Y quizás tengas que escuchar ese mensaje más de una vez, quizás en otra situación, para que estés en privacidad y puedas ser liberado completamente. Pero es importante acabar esta oración. Si la tienes que escuchar 20 veces más, escúchala. Si la tienes que compartir, compártela, porque hay millones de otra gente que son atados por los demonios de herejía, que traen maldiciones a la familia de muerte. No nomás de muerte, de enfermedades, de maldad, de crimen, porque la herejía trae todo eso en el pueblo de Dios y en la comunidad y en la sociedad. Vamos a orar. Voy a orar. Y mientras que yo oro, voy a pedir que tú pauses. Acaba de escuchar lo que yo digo. Yo voy a pausar y luego tú puedes repetir esta oración. ¿Listo? La oración para quebrar la maldición y ser liberado del demonio de herejía. Repite después de mí. Voy a leer esta oración, la voy a orar, voy a tomar pausa y luego tú la vas a orar. Adelante. Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo ante tu trono, arrepintiéndome de la herejía y de la herejía de mis antepasados. Te pido que me des un corazón humilde para someterme y aprender la verdad que revelaste en tu palabra a través del establecimiento de la iglesia, por el testimonio y las obras de tus apóstoles. Como se antecipió en el libro de los Hechos y sus epístolas, que se encuentra en la santa palabra de Dios. Lléname con tu Espíritu Santo para que pueda escudriñar tu palabra y someterme a la enseñanza de tu palabra a través de tu Santa Iglesia Universal. Llamo a todos los espíritus que afligen mi mente, mi aliento, mi gusto, mi vista, odio, boca, lengua y garganta, a que salgan de mí ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Llamo a todos los espíritus del oculto, horóscopo, Wicca, hechicería, magia, adivinación en mi vida, a salir de mí ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Llamo a todos los espíritus de las falsas religiones que me han hecho dudar de la verdad revelada por Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo en sus apóstoles y la santa palabra. Demonios de duda, herejía y el espiritualismo cultural, salgan de mí ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Llamo a todos los espíritus que tengan algún derecho legal sobre mi vida, debido a las maldiciones generacionales, debido a la herejía. Cualquier demonio que se esconda silenciosamente en cualquier área de mi vida o familia, salga de mí ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Como ministro del Señor Jesucristo y su iglesia, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te declaro libre. Contáctanos para ser discipulado. Contáctanos para conectarte con una iglesia local, que un pastor esté sobre tu vida. Por favor, síguenos aquí. Ahora, lo que voy a seguir adelante, y es importante que tú te sometas y seas bautizado en agua.
Pero por ahorita vamos a total destruir al enemigo y hacerlo débil, repitiendo con convicción del corazón el credo de los apóstoles que los demonios odian. El credo de los apóstoles. Repite después de mí. El credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Por favor, sigue adelante con nosotros. Es muy importante que seas discipulado y discipulada en la palabra de Dios. Síguenos, por favor. Acuérdate, estamos en Spotify. Hazle clic en follow, en seguirnos, por favor, y danos una revista en cómo Dios está usando esos mensajes para liberarte y empoderarte a seguir en una manera saludable y llena de poder. Y vamos a seguir continuando aquí en tu programa, Sobrenaturalmente, caminando sobre el agua. Bendiciones.